Buenos días, hermanos. Quiero dar las gracias al grupo de alabanza por este excelente tiempo que han preparado. Por así nos ayudan a preparar nuestros corazones para el mensaje. Bien, el apóstol Pedro empieza su segunda carta diciendo: considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria. Y al final de su carta, Pedro dice: he procurado refrescaros la memoria. Nosotros también necesitamos refrescar nuestra memoria para levantar el ánimo. Los ángeles de Belén, en Navidad, tal y como se ha cantado, anunciaron buenas noticias que serían motivo de gran gozo para todo el pueblo. Si no sentimos gran gozo al llegar la Navidad, es porque necesitamos refrescar la memoria para levantar nuestro ánimo. El gozo que trajo Jesús al venir al mundo no tiene comparación en la historia. Y una vez que tenemos ese gozo, no puede ser destruido. Jesús mismo dijo: nadie os va a quitar vuestro gozo. Pero por esto es importante que estos días de preparación navideña refresquemos nuestra memoria para recuperar el gozo de la Navidad. Un gozo que no nos puede dar ni los adornos navideños, ni el consumismo, ni los regalos, ni el tiempo que pasamos con nuestra familia. Obviamente que pasar un tiempo con nuestra familia es motivo de alegría y poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo es un don que Dios nos ha dado. Pero nada de esto es comparable con el gozo que nos puede dar la verdadera Navidad. Es motivo de alegría, bueno, como os digo, pero no se puede comparar al verdadero gozo de la Navidad. Este año os invitamos a preparar nuestros corazones, a recuperar el gozo de la Navidad, recordando el nacimiento de Jesús con la serie titulada El milagro de la Navidad. La mayoría de las predicaciones, como estáis viendo, están basadas en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, y cada una de ellas se fija en un aspecto distinto. Os animo a que abráis vuestras Biblias en Filipenses 2, capítulo 2, y yo lo voy a leer como hizo Ricard la semana pasada, desde el 1 hasta el 11, para así tener el contexto. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el cielo y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La iglesia en Filipos es una iglesia sana, una iglesia con una buena base doctrinal, con un buen conocimiento bíblico, una iglesia además activa y una iglesia que apoyaba de forma muy positiva el ministerio de Pablo. Era una iglesia, digamos, que era un motivo de gozo y de alegría para el apóstol Pablo. Sin embargo, las motivaciones con las que hacían las cosas no siempre eran motivaciones sanas, no siempre estaban movidas por un verdadero espíritu de servicio, sino que muchas veces hacían las cosas movidos por una lucha para ver quién despuntaba más en el servicio al Señor.
Es por eso que Pablo, en el texto que hemos leído, exhorta a los filipenses y también a nosotros a estar unidos en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hacer nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, velando no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. Y Pablo, para ilustrar y reforzar la exhortación que está haciendo a los filipenses y a nosotros, muestra el ejemplo de Cristo expresado en este hermoso cántico o himno de la Iglesia primitiva. Dice: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros en esta mañana, así como Ricard la semana pasada reflexionó acerca de la humildad expresada en este cántico, nosotros nos centraremos en esta mañana en el milagro de la encarnación, que también se expresa en este texto. Dice: haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo en esta mañana os hago la siguiente pregunta: ¿crees que Jesucristo se humilló al hacerse semejante a un ser humano? Lo hemos cantado, ¿verdad? Y en cierto sentido podemos contestar que sí, que Jesús se humilló al hacerse hombre. Porque aquel que es el Verbo, aquel que estaba con Dios y es Dios, aquel que fue el mediador en la creación y que todo lo que fue creado por medio de él, aquel que es la luz verdadera, aquel que es la vida, se convirtió, como hemos cantado, en un indefenso bebé. Cuando Jesucristo se hizo semejante a los hombres, no dejó de ser Dios, pero añadió a su naturaleza divina, añadió la naturaleza humana, de forma que sus atributos divinos quedaron ocultos y sometidos a las limitaciones de la humanidad. Únicamente en momentos muy concretos de su ministerio mostró su naturaleza divina. Imaginemos por un momento que la naturaleza humana fuese como una cortina que ocultase su naturaleza divina, y de vez en cuando se corriera a dicha cortina para mostrar su naturaleza divina. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, o otros momentos en los que Jesús mostró su poder como Dios, pero fueron momentos muy puntuales. En la mayoría de su tiempo, en su ministerio en la tierra, su naturaleza divina estaba oculta por la cortina de su naturaleza humana. Jesús no fue hecho hombre en apariencia, como algunos han pensado a lo largo de la historia, sino que fue un auténtico hombre semejante a nosotros, excepto en el pecado. Este indefenso bebé que hemos cantado necesitó pañales, tal y como se nos dice en la Escritura. En los ángeles usaron el tema de los pañales como señal para los pastores. ¿Por qué un bebé necesita pañales? Porque cuando es un bebé no tiene la capacidad de hacer sus necesidades. El niño Jesús tuvo que aprender a hacer sus necesidades. Fue amamantado por su madre. ¿Por qué? Porque cuando era un bebé no tenía capacidad de digerir alimento sólido. Tuvo que aprenderlo conforme se fue haciendo mayor. Tuvo que ser protegido por su padre José de la mano de Herodes. Aquel que había creado a Herodes, aquel que le había dado la vida a Herodes, ahora tiene que huir a Egipto por medio de su padre para evitar que Herodes lo mate. ¿Podía el Hijo de Dios haber hecho las cosas de otra manera, aprovechándose en su naturaleza divina?
Sí que podría haberlo hecho, pero entonces no hubiera sido obediente ni se hubiera limitado realmente a las limitaciones como ser humano. Por eso, en cierta forma, el ser un ser humano fue una humillación para él. Como todo ser humano, necesitó un aprendizaje moral y espiritual. A lo largo de su infancia, dice la Escritura, que creció en estatura y sabiduría. Es cierto que en ocasiones Jesús mostró una sabiduría extraordinaria, muy por encima de cualquier ser humano. Por ejemplo, cuando se perdió en el templo, siendo un niño, demostró que él sabía quién era, demostró de dónde venía y además demostró una sabiduría que impresionó a los maestros de la ley. Curioso que el mismo texto a continuación nos dice, y creció en sabiduría y estatura. ¿Cómo se puede entender eso? Una posible explicación es que esa sabiduría extraordinaria se debiera a la excelente comunión que Jesús tenía con el Padre, algo que hemos leído en el texto de Juan que Jonathan ha compartido. Debido a la excelente comunión que tenía Jesús por medio del Santo Espíritu y al estudio profundo de las Escrituras. Jesús tuvo las mismas necesidades humanas que nosotros, como el hambre, la fatiga o la sed. Fue tentado por el diablo para que convirtiera las piedras en pan, para satisfacer su hambre y así demostrar que era el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Al no hacerlo, puede parecer que Jesús no era verdaderamente el Hijo de Dios, y él se podía haber sido tentado a demostrar su verdadera naturaleza. Pero no usó su poder para satisfacer su hambre, ni tampoco para demostrar su naturaleza divina. En cambio, usó su poder para alimentar a 5.000, ¿verdad? Esto nos demuestra que Jesús no usó su poder divino, su naturaleza, ni para beneficio propio, sino que lo usó para beneficio de los demás. Como hemos dicho antes en la lectura de Filipenses, cuando Pablo exhorta a los filipenses a poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras, aquí Jesús demostró esto, usó su poder para satisfacer las necesidades de los demás y no para las suyas propias. Jesús no solo fue hombre desde el punto de vista físico, como algunos han creído, sino que también lo fue en su interior, en sus emociones humanas. Se indignó, como por ejemplo cuando echó a los mercaderes del templo. Se conmovió profundamente y lloró cuando murió su amigo Lázaro y vio la tristeza en las hermanas de Lázaro y en los demás. Y dice también que se angustió en Getsemaní, dice que hasta la muerte, hasta el punto de pedirle al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, él siempre sometió su voluntad al Padre, aunque era un hombre. Pero como era hombre sin pecado, sus emociones nunca le traicionaron, como sí que nos ocurre a nosotros. Nosotros nos dejamos llevar por la ira y pecamos. Ofendemos a alguien, le atacamos físicamente o le atacamos verbalmente porque nos dejamos llevar por la ira. Jesús no hizo esto. O a veces nos dejamos llevar por el miedo y ese miedo nos lleva a mentir para ocultar otro pecado u otra cosa. En cambio, Jesús, sus emociones estaban completamente controladas y por eso no le llevaron nunca a pecar. En todas estas situaciones, Jesús no se aferró a su naturaleza divina, sino que fue obediente al someterse a las limitaciones humanas. Cuando cuestionaron su identidad, podría haber demostrado quién era. Sin embargo, en todo momento fue obediente. Él mostró las señales que mostró en plena sujeción al Padre. Pero cuando le provocaban para mostrar una señal, para mostrar su divinidad, él se negaba. Él no fue débil ni someterse a los caprichos de la gente. Cuando estuvo en la cruz y fue desafiado a salvarse a sí mismo, podría haberlo hecho como Dios. Podría haber usado su poder para salvarse a sí mismo. Pero como dice en la carta a los filipenses, y hemos cantado, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos en nuestras películas de superhéroes o de matones, o no sé si alguna habéis visto una serie quizás un poco más actual como Cobra Kai.
¿Qué pasa cuando el héroe es provocado y alguien le desafía y alguien le cuestiona su identidad o sus capacidades? Pues que se llena de ira, muestra su poder, muestra lo valiente que es y le da un par de tortazos a aquella persona que está cuestionando sus capacidades. Jesús, siendo el gran yo soy, no lo hizo así, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que antes nos hemos preguntado si Jesús se humilla a sí mismo al hacerse semejante a los hombres. Y hasta ahora hemos contestado que en cierta forma sí se humilla a sí mismo. Y lo hemos demostrado, ¿verdad? Pero debemos tener presente que Dios creó un ser humano lleno de dignidad. Lo puso en el centro de la creación y le dio autoridad sobre toda ella. Dice en el Salmo 8, versículos del 4 al 6, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Fijaros, hermanos, con qué dignidad Dios creó al ser humano, poco menor que los ángeles. Si el ser humano hoy en día es un ser que ha perdido su dignidad y estamos destituidos de la gloria de Dios, es por causa de nuestro pecado. Romanos 3:23. Por causa de nuestro pecado somos destituidos de la gloria de Dios. Y no porque Dios creara un ser humano despojado de tal dignidad. Pero Jesús fue hecho semejante a los hombres, excepto en el pecado. Por tanto, Jesús correspondía exactamente al modelo de hombre que Dios tenía en mente cuando Dios nos creó. Y es el modelo de nuevo hombre que Dios desea para nosotros. Si Jesús estaba aquí arriba en los cielos, si nosotros estamos aquí hundidos, perdidos en nuestra dignidad, Jesús no fue hecho semejante a nosotros en el pecado, sino que fue hecho como un hombre tal y como Dios lo había creado, poco menor que los ángeles. En el versículo 4 del Salmo 8 que antes he leído, donde leemos la frase ¿qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta?, en la traducción textual leemos ¿qué es el hijo de Adán para que lo tomes en cuenta? Es decir, en lugar de la expresión el ser humano dice ¿quién es el hijo de Adán para que lo tomes en cuenta? Adán fue hecho poco menor que los ángeles, pero al ambicionar ser como Dios, pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Es curioso comparar el texto de Filipenses, donde se nos dice que Jesús verdaderamente era Dios, se humilló a sí mismo como hombre y luego, por ser obediente, dice que el Señor lo exalta, Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo. En cambio, el ser humano hace lo contrario. Es creado poco menor que los ángeles, pero se exalta a sí mismo intentando ser como Dios y es humillado así, como por Dios, destituido de toda la gloria que le había dado inicialmente. En cambio, Jesús, siendo Dios, como os digo, fue hecho hombre y al obedecer hasta la muerte se convierte en el último Adán. Tenemos un primer Adán que fue destronado por causa del pecado y tenemos un último Adán que es exaltado por haber obedecido. Si por medio de Adán todos morimos y perdemos la dignidad como seres humanos, por medio de Cristo volvemos a vivir y recuperamos la dignidad que habíamos perdido como seres humanos. En cierta ocasión Jesús se encontró con un leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, tocó al hombre leproso y le dijo: sí quiero, queda limpio. Al instante quedó limpio. Independientemente del milagro que hizo de sanación, lo que hizo Jesús fue devolverle a aquel hombre la dignidad que había perdido. Él, como leproso, quedaba apartado del pueblo. Nadie podía acercarse a él, nadie podía tocarle. En cambio, Jesús le miró, le tocó, habló con él y no solo le devolvió la salud, sino que le devolvió la dignidad que había perdido. Eso mismo hace Jesús con nosotros al identificarse con nosotros de tal forma que nos devuelve la dignidad que habíamos perdido.
No solamente Jesús, al hacerse hombre, nos devuelve la dignidad que habíamos perdido, sino que además, al hacerse semejante a los hombres y ser obediente hasta la muerte, se convierte en nuestro intercesor perpetuo. Dice en Hebreos 7, 23 a 25, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Este texto y muchos otros que encontramos en la Escritura nos muestran a Jesús como nuestro intercesor perpetuo en virtud de su sacrificio y de su resurrección. Además, Hebreos nos muestra cómo Jesús es un intercesor tan compasivo como experimentado, precisamente gracias a que fue hecho semejante a los hombres, gracias a que fue un indefenso bebé, gracias a que tuvo pañales, gracias a que fue amamantado el pecho, gracias a que tuvo que ir creciendo en estatura y en sabiduría, gracias a que sufrió todas nuestras dificultades y nuestras limitaciones como ser humano, gracias a eso se convierte en un intercesor nuestro tan compasivo como experimentado. Dice Hebreos 2, 17 a 18, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Fijaros, un sumo sacerdote que fue hecho hombre como nosotros, que nos comprende como nosotros, pero al mismo tiempo que es Dios y por tanto comprende a Dios y por tanto puede ser nuestro intercesor perpetuo y válido. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 10, 19 a 21 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, pero el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Fijaros como aquí Hebreos usa la misma figura que yo he usado, precisamente porque la he tomado de aquí, cómo la naturaleza humana de Dios se convierte en una cortina que nos oculta la divinidad de Jesús, y dice a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y dice finalmente en Hebreos 4, 16 a 17, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y entonces, hermano, yo os pregunto, ¿qué hay en este mundo que pueda ofrecernos mayor gozo y paz que saber que Jesús es nuestro intercesor perpetuo? Lo hemos cantado antes en infinidad de canciones que nos han ofrecido antes, ¿verdad? ¿Qué mejor gozo podemos tener estos días que pensar en nuestro Jesús como alguien que se hizo hombre y que vivió como nosotros y que por ello se convierte en nuestro intercesor perpetuo? Es posible que, como os ha dicho antes, que los niños están esperando con ansias y anhelo la Navidad porque están esperando los regalos, pero quizás nosotros a lo mejor no vivimos la Navidad con ese gozo. ¿Desde cuánto hemos visto ya adornos o incluso los turrones en las tiendas? Es posible que fuera después de Todos los Santos, a lo mejor, que ya viéramos algunos dulces puestos en los escaparates, y cuando vemos que la Navidad al final no es más que una excusa para comprar y vender, puede que esto nos haga quitar el gozo. O a lo mejor el hecho de haber vivido muchas Navidades, a lo mejor ya no podemos vivir esas Navidades con el gozo que lo viven los niños, aunque yo os invito a ser un poco niños y a disfrutarla como las disfrutan ellos. Pero si pensamos en Jesús como nuestro intercesor válido, qué mayor gozo y paz podemos tener que esto, ¿verdad? ¿Y a qué esperamos, hermanos? Acudir al trono de la gracia del Señor Jesús como nuestro intercesor perpetuo. Lo tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué no acudimos a Él en medio de la necesidad, en medio de la tentación o cuando hemos caído del pecado? Él puede tener misericordia de nosotros
porque Él sabe por lo que estamos pasando. Imaginemos por un momento que todas las religiones que se nos presentan a nuestro alrededor fueran verdad y que verdaderamente fuera posible escoger seguir una u otra religión. Pensemos en la mayoría de religiones que nos rodean, de que nos hablan de un Dios que está ahí arriba en el cielo, que nos dice una serie de cosas que debemos de hacer para nosotros acudir y ya te apañarás, ¿verdad? Y ya te apañarás. Y si tú no eres capaz de cumplir, eso es tu problema. En cambio, la Biblia nos habla de un Dios que se hizo hombre, que vivió como nosotros, que vivió de forma perfecta como Él quiere que vivamos, y además pagó el precio que nosotros teníamos que pagar porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Hace años se compartía como una especie de ilustración, no sé si hoy en día se recuerda, de un hombre que cae en medio del desierto en un pozo de arenas movedizas. Y pasa por ahí Mahoma y le dice, tú estás ahí porque tú te lo has buscado, porque tú has tropezado, ya te apañarás. Otras religiones le dicen, tranquilo, ese es tu destino, confórmate con lo que tienes, lo único que tienes que hacer es estar tranquilo, pero ahí te quedas en tus arenas movedizas. En cambio, Jesús es un hombre que baja al desierto con nosotros, nos saca del pozo de las arenas movedizas en la que nosotros nos hemos metido y nos acompaña durante todo el camino para que podamos llegar a nuestro destino. Además, hermanos, recordemos que Pablo usa el ejemplo de Cristo para exhortar a los filipenses. Y entre todas las exhortaciones que Pablo hace a los filipenses, hay algunas de ellas que hacen referencia a la humildad de Jesús. Y Ricard nos habló de ello la semana pasada. Pero hay otras exhortaciones que apuntan más a la humanidad de Jesús y a su identificación con nosotros. Dice, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, dice, y velando no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. La humanidad de Jesús nos invita a nosotros a ser empáticos con aquella persona que sufre. Nosotros no podemos sanar de la lepra a nadie, pero sí que podemos hacer lo que Jesús hizo, de arrodillarnos, mirarlo, tocarlo y ayudarle a restaurarse esa persona en su dignidad. Porque esa persona, aunque pase por una enfermedad o una dificultad, como ser humano ha sido creado inicialmente como un ser poco menor que los ángeles, exactamente igual que nosotros. Esto es lo que hizo Jesús al hacerse hombre, velar por nuestros intereses por encima de los suyos propios, y es lo que Pablo nos exhorta a que hagamos nosotros también. Me gustaría terminar mi mensaje compartiendo una canción. Creo que la compartí cuando estábamos en pleno COVID, pero no sé si la he compartido en otra ocasión, pero en todo caso, igual que cantamos algunas canciones que las repetimos, podemos repetir esta también. Jacob, ¿la tienes a mano? La hemos preparado antes. Se titula Dios también y va reflejando todas y cada una de las cosas por las cuales nosotros pasamos. Y de hecho una de las frases que más se repite es Dios también lloró, Dios también sufrió como sufrimos nosotros. Puedes darle al play y ya daré paso a Jonathan. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso,
Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también